Bien, entonces, ayer vimos precisamente que en el ejercicio, como lo hicimos en un principio, no habíamos encapsulado los atributos y eso es no es que sea un error, porque pues al final de cuentas es diseño, ¿no? Pero sí es algo que va muy en contra del enfoque de la programación orientada a objetos, que dice que todos los atributos tienen que estar protegidos y se accede a través de métodos. Para poder acceder a un atributo, utilizamos un método get para conocer su valor y un método set para modificar ese valor. Por ejemplo, ayer, creo que esto sí no lo mencioné. ¿Qué sucedería? Voy a recuperar el ejercicio de ayer. A ver, ¿cuál fue? Aplicación triángulo OO. Aquí tenemos nuestra clase triángulo y yo les decía que nuestros métodos set realmente pues no están haciendo gran cosa más que tomar el valor que viene el parámetro y ponérselo al atributo. Pero puede hacer mucho más. Por ejemplo, así, nada más para ver que se puede poner cualquier lógica que se requiera en un método set, en un método get. Vamos a suponer que yo no voy a permitir que me pongan lados negativos. Sí, lados negativos. O sea, porque si yo ejecuto ahorita mi aplicación, aquí me pide el primer lado, a lo mejor yo le pongo aquí que vale menos 7, y luego este vale 5 y este vale 2. Y entonces ese fue el de mi primer triángulo, ¿sí? Mi primer triángulo, pues dice que el área vale 2, perdón, 0, y el perímetro vale 0. ¿Por qué vale 0 el perímetro? Pues suma menos 7 más 5 y 2, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a suponer que mi objeto no va a permitir valores negativos. Y si le pasan un valor negativo, lo va a convertir a positivo. Entonces, eso lo podríamos hacer en los métodos set, aquí. Porque ahorita lo único que hacen es tomar el parámetro y pasárselo al atributo. Pero pueden hacer cualquier cosa que se requiera. Entonces, le vamos a decir aquí que en este set, ¿dónde quedó? En este set, que si el valor es negativo, que lo convierta a positivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Puede ser con un if, o puede ser con una función, con un método. ¿Sí, no? Sí puede ser con un if, pero creo que es más directo con un método de math, que se llama, ¿cuál función matemática me toma un valor numérico y me lo regresa siempre positivo? ¿El qué? El valor absoluto, ¿sí? Entonces podemos hacer esto. De lo que me dio el usuario, ya estamos haciendo un filtro. Ya los métodos set muchas veces tienen que hacer filtros, porque se requiere que llegue la información adecuada al objeto. Es como, creo que les ponía yo este ejemplo de ayer, que si a ese cañón, pues lo tomo como ejemplo porque aquí lo tengo muy enfrente. Si lo tiene un método set para asignarle la energía, con ciertos valores de energía, que son 110 volts más o menos. ¿Qué tal si yo en ese método set le pongo una corriente de 220? ¿Qué sucedería? Se quema, pero tal vez el método set de ese aparato traiga un dispositivo que detecte que hay una sobrecarga y a lo mejor simplemente no prende. Y entonces ya está protegiendo el objeto, ¿verdad? Entonces, algo similar estamos haciendo aquí. Queremos que no lleguen valores negativos, entonces lo estamos convirtiendo a positivos. Eso lo tendremos que hacer en los tres sets, ¿verdad? Aquí le pondríamos mat. Aquí recuerden que mat podemos acceder a sus métodos sin crear un objeto. El escáner, por ejemplo, tenemos que crear un objeto, teclado. El random tenemos que crear un objeto, pero hay clases que no es necesario crear objetos para acceder a los métodos. El caso de mat. El caso de arrays.sort. Bueno, mat, aquí sería el valor absoluto del lado y también acá, ¿verdad? Acá en el lado 3, pues que sea lo mismo. Entonces le pondríamos. Es decir, que no es simplemente tomar el dato y pasárselo. Muchas veces hay que validarlo. mat.absoluto aquí del. Ok, entonces, ya si ejecutamos esto y le damos los mismos valores, el menos 7, el 5 y el 2, vean cómo ya cuando es el perímetro ya me está dando
Es el primero. 14, ¿verdad? ¿Por qué 14? Pues porque este menos 7, cuando yo le digo que me diga cuánto vale su primer lado, no vale menos 7. ¿Cuánto vale? 7, ¿verdad? Ya este 7 es el que me regresó el get lado 1. Ya me lo regresó positivo porque entró el objeto negativo, el objeto dijo, ah, caray, no, este no funciona, lo convirtió en positivo y así lo guardó dentro del objeto. ¿Sí? Bueno, entonces, hoy vamos a ver otro concepto. Hemos estado viendo aquí los elementos que van a traer todas nuestras clases. Atributos, métodos de proceso, y ayer le agregamos métodos de getSet para poder modificar atributos o saber valores de los atributos. Un método toString, que es la representación en cadena de un objeto. Generalmente lo que vamos a poner en el método toString es que me muestre cuánto valen sus atributos. Fue lo que hicimos ayer aquí. Y hoy vamos a ver otro concepto que se llama constructor. ¿Sí? Es otro elemento que va a contener todas nuestras clases. Bueno, ¿qué es un constructor? Fíjense, bueno, ahí dice un pequeño rollo, una como especie de definición. Dice que hay muchas situaciones en donde conviene o es necesario o es conveniente que un objeto cuando se crea ya traiga información. Muchos objetos que creamos ya traen información desde que son creados. Bueno, ¿cuál es el método que se va a ejecutar inicialmente cuando se crea un objeto? Es el método constructor. ¿Sí? Ese método constructor generalmente se aprovecha para asignarle valores por default a los atributos de un objeto. Ahora, tiene ciertas características y este método constructor ya lo hemos usado, nada más que pues no hemos sido conscientes. Dice, el constructor es un método especial que sirve para inicializar los valores de los atributos cuando es creado el objeto. ¿Qué características tiene? Se ejecuta al momento de que el objeto se crea. Cuando el objeto se crea, en ese momento se ejecuta el constructor. ¿Sí? Es un método, pero sí es especial. Especial por las razones que vienen ahí. Dice que se ejecuta cuando el objeto es creado y nada más, ya no se vuelve a ejecutar. Luego, se llama igual que la clase. El constructor es un método que se debe llamar igual que la clase. En Java, puede haber otros lenguajes donde no se aplique esto, estamos ahorita en Java. El constructor no regresa nada, ni siquiera void. Ese es un error muy común en los exámenes, que les pongo un código de un constructor y le pongo void, pues eso está mal. ¿Sí? Un constructor no regresa nada y sabemos que un método que no regresa nada, el tipo de regreso le ponemos void, como los set, ¿verdad? Aquí ponemos set. Los métodos set no regresa nada, por eso le ponemos void. Bueno, un constructor ni siquiera se le pone void. ¿Qué más, qué características tiene aparte el constructor? Una clase puede tener varios constructores. El constructor lo podemos ver como la forma de crear el objeto, de darle valores iniciales al objeto. Entonces, nosotros ahorita tenemos una clase que se llama triángulo, y no hemos puesto ningún constructor. Sin embargo, es un requisito indispensable que la clase tenga un constructor para poder crear el objeto. Y puede tener varios, pero nosotros no hemos puesto ninguno. ¿Y por qué puede tener varios? Porque hay objetos que se pueden crear en diferentes contextos con diferentes necesidades. Hay objetos o clases que tienen 15 o 20 constructores. Quiere decir que hay 15 o 20 variantes de cómo crear un objeto de esa clase. Nosotros generalmente vamos a poner dos, ahorita los vamos a... Los constructores normalmente son públicos. Bueno, al ser métodos, ya ven que los métodos generalmente van a ser públicos, los atributos generalmente van a ser privados. Y aquí está la explicación de por qué no nos marca error. Nosotros no hemos agregado ningún constructor a la clase. Sin embargo, sí hemos podido crear objetos. ¿Por qué? Porque Java, cuando está compilando y revisa que la clase no tiene escrito ningún constructor, automáticamente agrega uno, el constructor por default, sin parámetros. Entonces, ¿dónde podemos ver nosotros que ya hemos usado el constructor? Bueno, si nos vamos al código, aquí en la aplicación, este es el constructor. ¿Sí? Por eso
¿Se acuerdan cuando vimos inicialmente lo de los objetos por acá? Dijimos, en el caso del escáner, un ejemplo. Escáner es la clase, teclado es el nombre que le quiero dar al objeto, new es un operador que asigna memoria al nuevo objeto, y aquí yo le puse método especial para crear el objeto. Ya ahorita puedo decir que este es el que, el constructor, ¿sí? Entonces, en este caso, el constructor de escáner sí recibe un parámetro. El parámetro es la entrada estándar de Java. Nosotros acá en el código, pues no pusimos ningún parámetro. Entonces, Java, cuando ejecuta esto, dice, a ver, la clase triángulo, vamos a revisar, ¿trae constructor? No, no trae. No está definido ninguno. Entonces, ¿qué va a hacer Java para poder ejecutar? Le va a agregar un constructor. El constructor no va a tener parámetros y por eso yo ya lo puedo usar. Y bueno, ¿y qué va a hacer ese constructor? Le va a poner valores por default a los atributos. ¿Qué valor le va a poner al lado 1, lado 2 y lado 3? Como son de tipo doble, les va a poner un 0. ¿Sí? Digamos que hay ocasiones que yo creo una clase y si no quiero hacer nada especial con un constructor, pues no puedo no crear ninguno. Java me lo va a poner. ¿Sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta que Java sí me pone un constructor? Ahorita no me marca error, ¿verdad? Aquí está el constructor, acá estamos usando otra vez el constructor y acá estamos usando otra vez el constructor. Bueno, ahora vamos a codificar un constructor, ahora sí, nuestro. Entonces me voy a regresar a la clase triángulo y los constructores yo generalmente los pongo abajo de los atributos. Entonces voy a poner aquí constructores. ¿Sí? Bueno, ¿qué características tiene el constructor? Es público porque va a ser un método. ¿Qué tipo de dato va a regresar? Nada, ni siquiera voy. Se debe llamar igual que la clase. ¿Cómo se llama mi clase? Triángulo. ¿Sí? Y puede o no tener parámetros. Si van a existir varios constructores en una clase, ¿qué debe cambiar para que sea válido? Los parámetros, como cualquier método. Si yo puedo tener varios métodos en una clase que se llamen igual, siempre y cuando los parámetros sean diferentes. Entonces, yo aquí sí le voy a poner parámetros. ¿Sí? Le voy a poner, porque quiero crear un constructor, que quiero que este constructor me permita crear un triángulo al cual ya le voy a pasar cuánto valen sus lados, porque en ese contexto de mi aplicación ya sé cuánto valen los lados. A lo mejor en el que hicimos no, porque le pedimos al usuario los lados, pero puede ser que yo ya conozca los lados y ya se los puedo pasar al triángulo que voy a crear. Entonces voy a poner aquí 3 parámetros, uno por cada lado. Son de tipo doble. Acuérdense que los parámetros no se pueden poner así, si son del mismo tipo, coma, 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 tiene que ser uno por uno. Y ¿qué es lo que va a hacer el constructor? Le va a asignar valores a los atributos. Si trae parámetros, pues toma los parámetros. Entonces, yo aquí lo que vamos a hacer es al lado 1, le vamos a poner, para que sea consistente con lo que hacen los métodos set, le voy a poner mat.apps de L1. ¿Sí? Hay que acostumbrarse que una clase me permite crear objetos de diferentes formas, ¿sí? Porque puede tener varios constructores. Ahora, un constructor se utiliza para un objeto, nada más se utiliza un constructor y ya, no se vuelve a utilizar otro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? Lado 2 es igual a ¿qué? mat.apps del segundo parámetro. Y luego, lado 3 es igual a mat.apps del tercer parámetro, para que sea consistente con lo que hacen los métodos set. Entonces, esto que está haciendo el constructor es lo mismo que harían los 3 métodos set por separado, nada más que hay una gran diferencia. El constructor actúa cuando se crea el objeto y ya nunca vuelve a actuar, ya no se puede volver a mandar llamar. Y los otros métodos pues se utilizan cuando los necesite, ¿no? Bueno, ya, ahora sí ya agregamos un constructor. Vamos a ver qué pasa con esta aplicación. A ver, cuando creo el primer objeto, ¿qué dice aquí? Ahora ya me marca error. Pues dice, no, estábamos mejor cuando estábamos peor.
por qué me marca error? El constructor usted lo llamó L1, L2 y L3. ¿Hay problemas si se llaman igual en los...? Puedes intentarlo, sí se pueden llamar igual, pero hay un detalle que todavía no vemos. Pero sí se pueden llamar igual. Sí, lo que está preguntando él, ¿qué tal si yo le quiero poner aquí lado 1, lado 2? Mira, vamos a hacerlo nada más así. Lado 1, ¿sí? ¿Y acá qué le tendré que poner? Lado 1. ¿Qué me dice acá? O sea, si te fijas que ya le cambió el color a este lado 1. O sea, este lado 1 este valor se lo está asignando no al atributo, se lo está asignando al parámetro. O sea, no va a ser lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, sí se va a poder, pero ahorita todavía no vemos cómo. Entonces, aquí, yo por eso siempre los voy a poner diferentes. Ahorita de momento, L1. Para que no haya conflicto. Aquí ya le puse L1 y ya no tiene conflicto. Ya bueno, aquí, le voy a cambiar acá el nombre para que sea, ya no hay conflicto y ya lo puso. ¿Sí? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿por qué me marca error aquí? Acá cuando vimos las características del constructor dijimos que Java, cuando no ve ningún constructor, agrega uno que no tiene parámetros. Pero ¿qué dice aquí? También dice, Java proporciona un constructor implícito por default sin parámetros, el cual inhabilita si codificamos cualquier otro constructor. O sea, como nosotros ya codificamos un constructor, Java dice, ya es tu problema. Yo te pongo un constructor solamente que tú no pongas ninguno. Pero si tú pones uno, yo ya no voy a poner nada. Entonces ya me quitó el constructor que había puesto. Por eso marca error. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no marque error? Pues una de dos. O uso el constructor que declaré o agrego otro constructor que empate con este. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso yo digo que, bueno, les comenté que casi siempre vamos a agregar dos constructores. El de default, que ya me inhabilitó Java porque yo agregué el otro, y el que vamos a llamar parametrizado. Le voy a llamar parametrizado. Lo voy a poner así. Parametrizado. Y por regla general, vamos a poner todos los atributos en los parámetros para que le toque uno a cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los constructores que vamos a poner generalmente? El de default, que ya me quitó Java. Entonces voy a agregar otro constructor aquí. Estoy en la clase, ¿verdad? No estoy en la aplicación. No le voy a poner parámetros. Hagan de cuenta que este es el que me había puesto Java. Pero como yo ya puse otro, dice Java, ya no es mi problema. Ya, si tú quieres usar un constructor sin parámetros, lo tienes que agregar. ¿Qué es lo que haría este constructor si no tiene información? Pues le pone valores por default a los atributos. Lado 1. Esto es lo que había hecho el constructor que Java me quitó. Lado 2 y lado 3. ¿Sí? Y entonces, cuando yo me regrese aquí a la aplicación, ya se va a quitar el error. Porque ya encontró un constructor. Ahora, ¿por qué una clase podría tener muchos constructores? Vamos a suponer que yo quiero crear un triángulo equilátero. ¿Cómo le haría para crear un triángulo equilátero? Pues tendría que usar el constructor parametrizado. Por ejemplo, fíjense que yo creo que voy a copiar esto, porque para que no me haga ruido todo lo que ya hicimos, entonces lo voy a copiar a otro archivo, aplicación, le voy a poner copiar y luego pegar con refactor y está bien el 1, está bien ese nombre. Entonces saqué una copia del archivo, ¿sí? Y nada más, así como me lo sugirió, le agregó un 1. Así lo dejé. Sí, entonces es que me voy a ir a pero para que se quede el otro, que no borrarlo, me voy a ir a y pues tal vez voy a quitar algunas cosas, ¿sí? Nada más saqué una copia. Hasta ahorita saqué la copia, le agregó un 1, así se lo dejé. Y pues ya no le voy a pedir al usuario estos datos. Eso es lo que me causa un poquito de... Entonces ya no se los voy a pedir, ¿sí? Es más,
Voy a empezar de cero. Sí. Voy a borrar todo, ¿sí? Más bien aproveché que trajera... Lo borré todo para no confundirnos, ¿sí? Ya lo... Entonces, ahora voy a crear un triángulo. El triángulo típico, el triángulo rectángulo que vale un cateto 3, otro cateto 4. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Si vale 3 y 4, ¿cuánto vale la hipotenusa? 5, ¿verdad? Entonces voy a crear un triángulo 1, ya para no andar inventando nombres raros. Va a ser aquí new triángulo. Fíjense, si yo hago esto, ¿cuánto vale el lado 1, lado 2 y lado 3 de ese triángulo? 0. Vamos a darle salida. System. Lado 1. Pero le voy a poner aquí un 1, ¿sí? Y luego, ¿cómo le hago para saber cuánto vale su lado? Pues le digo, el objeto, punto, ya no estoy dentro de la clase, ya estoy en la aplicación. Ahora, como les decía ayer, o no sé qué día, hay que concentrarnos y ser conscientes de que una cosa es que estemos en el archivo de clase y otro en la aplicación. Ahorita, como somos propietarios de ambos, pues le movemos donde queremos, ¿verdad? Pero cuando usamos una clase que no es nuestra, pues nada más tenemos que usar lo que trae la clase. Aquí, si me hace falta un método, pues se lo puedo agregar porque yo estoy codificando la clase. Bueno, uno más. Ahí, ¿cómo se llama el método que me dice cuánto vale el lado 1? Get lado 1, ¿sí? Bueno, entonces voy a copiar esto. Lado 2 y lado 3. A este, ¿sí? Luego, yo aquí estoy usando el constructor por default. Sí le puse aquí un comentario. Este va a ser constructor. Me voy a ir a la clase y le voy a poner aquí que este es por default, ¿sí? Por default. Para identificar los dos constructores que vamos a estar agregando. El por default, que no tiene parámetros y asigna puros valores nulos a los atributos. Y el parametrizado, que recibe un parámetro por cada atributo y se lo asigna. Bueno, entonces, me voy a regresar para acá. Aquí estoy utilizando el constructor por default. ¿Sí? Bueno, y luego, ahora voy a utilizar el constructor parametrizado. ¿Qué sería? Triángulo 2 es igual a new triángulo. Y voy a usar si yo le pongo, por ejemplo, nada más dos parámetros, 3 y 4, esto me va a marcar error. Porque yo no tengo un constructor que reciba dos parámetros. ¿Sí? Entonces, pues voy a 3, 4 y 5. ¿Sí? Aquí estamos utilizando constructor parametrizado. Bien, entonces vamos a darle salida a esos datos. Aquí sería 2, 2 y 2. 2, 2. El constructor solamente se invoca cuando se crea el objeto. Ya después ya no se vuelve a usar en ese objeto. Y aquí sería 2. Ya si por ejemplo, este triángulo nació con 3, 4, 5, ¿cómo le hago para cambiarle después esos valores si es necesario? Pues utilizo los métodos set. Los métodos set ya se utilizan pues cuando ya está creado el objeto. Bueno, entonces aquí ya está. Entonces, pues vamos a ejecutarlo. Nada más para... está ejecutando el anterior, ¿sí? Bueno, mayúsculas F6. Y ya me dice que los tres lados del primer triángulo pues valen 0 y los tres lados del segundo valen lo que yo le pasé en el constructor. Ya los tomó, ya son parte del objeto y ya los puedo usar yo a través de los métodos. Bueno, les decía ahorita, ¿qué tal si yo quisiera usar, voy a poner aquí, ¿qué tal si yo quisiera crear un triángulo equilátero? ¿Cómo le haría? A ver, aquí lo voy a crear. Va a ser el triángulo 3. Yo puedo crear muchos objetos de la clase.
y quiero crear un triángulo equilátero con el constructor parametrizado. Un triángulo equilátero utilizando el constructor parametrizado. ¿Cómo le haría? De que vale 10 por cada lado. ¿Qué tendré que hacer? 10, 10 y 10. ¿Sí? Es un equilátero. Este es un triángulo equilátero. Y bueno, entonces aquí sería 3, ¿verdad? 3, 3 y 3. Y acá sería... Y bueno, ya ahorita lo probamos. Ahí está. Otra vez, ¿verdad? Otra vez ejecuté el default. Ahí está. Ya vemos que efectivamente, pues el objeto 3 sí tiene 10, 10 y 10. Pero vamos a suponer que un usuario de la clase triángulo, no yo. Yo hice la clase triángulo, nosotros la hicimos. Pero un usuario de la clase triángulo que no le va a meter mano, nada más yo se la compartí, se la vendí o como sea. Y me dice, oye, es que yo constantemente necesito estar creando triángulos equiláteros. Y es muy latoso, ya me aburrí de estarle dando. ¿Y qué tal si me equivoco? Si le doy 10, 10 y le doy otro número. Entonces, ¿cuál podría ser una solución? Bueno, pues te agrego un constructor que te cree un triángulo equilátero. Entonces, como soy propietario de la clase, puedo modificarla, me voy y voy a agregar otro constructor. Entonces aquí ya le diría, les digo, estos son ya de cajón, ¿no? El de default parametrizado siempre los vamos a poner. Y de repente vamos a poner otro u otros dos constructores. Entonces aquí voy a poner un constructor que no puedo poner un constructor nuevo que tenga 0 parámetros o que tenga 3 parámetros. Tiene que ser 1, 2 o más 4 o más, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner aquí doble lado, así. Acuérdense que como es método no lleva punto y coma ahí. Y entonces lo voy a poner aquí como un comentario para un triángulo rectángulo, ¿sí? Digo equilátero. No, nada más necesito un lado porque los otros dos son iguales. Entonces, ¿qué hago? Le digo, lado 1 es igual a mat punto absoluto del lado. Y luego, ¿qué hago? Lado 2 es igual al lado 1. Es una forma, ¿no? Lado 3 es igual al lado 1. Y así garantizo que con el constructor que el triángulo va a ser equilátero. Entonces ya acá en la aplicación voy a usar ese constructor. Ya tengo 3 constructores. Puedo crear objetos de 3 maneras distintas, pero un solo objeto puede ser creado solo de una forma. Yo acá tengo 3, me voy a la aplicación y voy a crear el 4. El 4 va a ser el... A ver, chécalo. ¿Lo detectaste? A ver, ¿qué error te marca? ¿Qué te dice? Dice que no existe la variable lado A ver, chécate cómo le pusiste aquí al parámetro. y le puse doble lado. Sí, no le pondrías una I en lugar de una L o un 1. Vuelvo a escribir. Vamos a ver. Triángulo doble X. Es que, a ver, le pusiste punto y coma. Ahí. Le pusiste punto y coma aquí. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a crear aquí el cuarto
el cuarto triángulo, ¿sí? Este va a ser equilátero. Entonces le digo triángulo 4. Y voy a usar ahora el constructor que nada más me pide. Entonces aquí va a ser equilátero, ¿va? Pero con otro constructor. Entonces ya le digo aquí que me muestre lo de 4. Así, ¿verdad? Voy a revisar los tres lados de 4, del objeto 4, pues para ver si traen los valores, los tres iguales, ¿no? Este es un equilátero con el primer constructor. Aquí hay riesgo de que yo me equivoque, pero si voy a usar realmente un equilátero, pues me conviene usar este constructor. No quiere decir que un constructor sea mejor que otro, es que depende de lo que necesite. Claro que yo después a 4 le puedo cambiar un lado, ¿verdad? Y ya no va a ser equilátero. Ahora, si por ejemplo, vamos a suponer, ya me estoy yendo un poquito, que diga, no, el constructor que te crea un triángulo equilátero, ¿cómo le haríamos para garantizar que no va a cambiar los valores con los métodos set? O sea, a lo mejor tendríamos que poner una variable lógica y que cuando esa variable lógica, que se llamara equilátero, y cuando el constructor actúe, el de equilátero lo ponga en verdadero, y acá en los métodos set, checamos si es verdadero, no permitimos los cambios, o sea, ya le tendremos que meter lógica para mantener esa integridad que me pidió el usuario. Bueno, aquí no llegó a tanto el usuario, entonces aquí vemos que ya los tres lados también valen 15 porque así lo hizo el constructor, ¿verdad? Sí. Bueno, ok, vamos a aprovechar esta clase, la clase triángulo, para modificar uno de los ejercicios que ya hicimos, a ver si lo traen, no sé si lo traigan ahí. Yo les pedí que si en fundamentos de repente lo hacíamos, aquí en orientada va a ser mucho más frecuente que recurramos a ejercicios que ya hicimos y modificarles algo. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Me voy a ir al ejercicio, casi fue el primero, aplicación rectángulo. No, aplicación triángulo, ¿va? Primero. ¿Sí? Bueno, entonces lo hicimos de tres formas, sin funciones, con funciones, que ya sabemos ahora que son métodos, y lo hicimos en visual. Entonces, ¿Qué fecha lo hicimos? el 30 de enero. Fue el primer ejercicio que hicimos, ¿sí? Entonces, voy a abrir el frame. Y vamos a identificar, ¿se acuerdan que, por ejemplo, cómo le hacemos para que salgan las rayitas en el JTable? ¿Se acuerdan cómo lo hacemos? Porque de inicio no salen las rayitas. ¿Cómo le hacemos? Activamos un método que se llama setShowGrid. Y les dije, y lo vamos a poner aquí porque este método se ejecuta cuando se crea el objeto. Es el constructor del frame. Entonces, me voy a ir al código de este ejercicio y aquí vamos a, este es el constructor del frame. ¿Sí? Este que está aquí. Es público, no regresa nada, se llama igual que la clase, no recibe parámetros y es el que se ejecuta de inicio. Por eso, cuando yo creo uno, ¿cuándo se crea el frame? Por cierto, ¿cuándo se crea el frame? Cuando yo le doy play al frame, ¿cuándo se crea ese objeto? Acá tiene la clase frame, es ejecutable porque como cualquier archivo de Java para que sea ejecutable requiere el método main. Y vemos que acá está el método main, miren, más que ni lo tomamos en cuenta, pero aquí está el método main. Por eso el frame es ejecutable, porque tiene este método main. ¿Y qué hace el método main? ¿Qué hace con esto? ¿Qué está haciendo con esto? Está creando un objeto del JFrame. Ahí es donde está creando el JFrame. Cuando le damos play, se ejecuta el método main y el método main a su vez crea el objeto JFrame y lo pone visible y es cuando el usuario lo ve. Pero en esa creación, cuando lo está creando, manda a llamar su constructor. El constructor viene siendo por eso este es el que crea todos los componentes. El método initComponents, ya lo exploramos alguna vez, es el que crea los componentes visuales. Aquí está el método initComponents, este es el método, más que lo genera NetBeans,
pero aquí es donde se crean los objetos visuales. Y por eso nosotros podemos aprovechar ese constructor del frame. Todo lo que pongamos aquí se va a ejecutar antes de que el usuario interactúe, porque este es el constructor del frame, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí como un mensaje. Este es el constructor del frame. En el momento que hicimos este ejercicio, pues no les podía decir eso, ¿verdad? Bueno, porque en el curso no habíamos llegado al concepto del constructor. Bueno, sí, miren, si yo aquí le pongo, no sé, cualquier cosa, j option paint.show mensaje, le voy a poner aquí un mensaje. Hola, estoy en el constructor del frame. ¿Sí? Entonces, si lo ejecuto, ¿qué dice? Todavía no pone el frame, todavía no lo visualiza. Me dice, hola, estoy en el constructor. Le doy OK y entonces ya, ¿sí? Claro, entonces aquí vamos a aprovechar para poner cosas que queremos que ocurran antes de que el usuario empiece a interactuar, porque es el constructor. Entonces, bueno, le voy a poner aquí un comentario para que no nos esté saliendo. Bueno, entonces, miren, voy a agregar otro botón aquí. Bueno, lo voy a duplicar. De funciones lo voy a duplicar. Y le voy a poner aquí JBoot. Nada más copié un botón. Lo dupliqué. Y porque vamos a resolver el problema, pero con un objeto. Lo resolvimos sin funciones, es el botón calcular. Lo resolvimos, perdón, con funciones. Y ahora lo vamos a resolver con un objeto. Entonces aquí al botón le voy a poner como nombre JBoot objeto. Y el texto que va a decir aquí, pues va a ser objeto. Y le voy a cambiar el color. Color, el background, pues uno que yo no tenga, un rosita. Ahí está, ¿sí? La idea es que vamos a solucionar el problema con un objeto. Porque ya tenemos una clase que se llama triángulo. Entonces, me voy a ir aquí al botón de objeto. Voy a copiar lo que está en el botón de calcular. Digo, para no empezar de cero, ¿no? Es más, de funciones se me hace bien. De aquí, de cualquiera de los dos botones, voy a copiar este código, ¿sí? Y lo voy a pegar acá en el del objeto. Bueno, sí, lo hice del de funciones, pero es igual, ¿eh? Casi es lo mismo. Bueno, el del objeto, ahora sí ya voy a repasar el código, pero voy a mencionar con términos ya de orientado de objetos. Entonces, nosotros tenemos 3 variables de tipo primitivo, de tipo doble. Luego, esas variables se les asigna valores tomados ¿de dónde? De 3 objetos. JTextLado1 es un objeto de la clase JTextField. Y a través del método getText obtiene el contenido del texto. La librería doble ya no es librería, ya es la clase doble. Tiene un método que se llama parseDoble, al cual se le pasa una cadena y esa cadena la convierte a doble. Y el resultado de esa conversión se la asignamos al lado 1. Bueno, pasa lo mismo. Eso no le vamos a cambiar nada. Realmente donde vamos a cambiar es en el cálculo. ¿Sí? El cálculo. Ahorita el cálculo del botón, yo lo copié del botón funciones y el cálculo lo estamos haciendo a través de funciones y vean cómo las funciones le tengo que pasar los parámetros, ¿verdad? Porque no son parte de una clase en particular. Bueno, entonces voy a quitar esto, ¿sí? Aquí voy a crear mi objeto. ¿De qué clase voy a crear el objeto? De la clase triángulo. Porque el triángulo, luego yo le voy a alimentar los valores de sus lados, ya sea a través de su constructor parametrizado
o a través de los métodos set. Y luego ya le voy a pedir que me dé los cálculos. Bueno, vamos a crear aquí. Creamos un objeto de la clase triángulo. ¿Cómo creamos un objeto de la clase triángulo? Le ponemos triángulo, que es el nombre de la clase. No la tenemos. Quiero que me marque error. Quiero que me marque error. ¿Sí? Triángulo, le ponen el nombre que ustedes quieran. Triángulo 1 es igual a new triángulo. ¿Sí? ¿Cuál constructor quiero usar? El de Faust. Efectivamente, como tú dices, si no tengo la clase, pues no me la va a reconocer. ¿Qué tenemos que hacer? Copiar la clase. Hay que copiar la clase del proyecto, del último que hicimos, al primero, ¿sí? Entonces, me voy a ir aquí, voy a abrir el proyecto el de hoy, fue este de triángulo OO, y vemos que en el paquete de fuentes tenemos dos ejecutables y tenemos la clase triángulo. Esta clase triángulo la voy a copiar acá, ¿sí? Aquí está la clase triángulo, esta de aquí, la voy a copiar al proyecto que estoy modificando pues para que me reconozca la clase. Ahora, si es una copia así, una build copia, como dicen, pero tenemos que acoplarlo al proyecto anterior. Entonces ahí es donde tenemos que cuidar que los archivos estén integrados a los proyectos. Así es que vamos a hacerlo a través de NetBeans. Le decimos aquí, botón derecho, copiar al archivo de código fuente. Luego, me voy al proyecto a donde lo quiero copiar, me ubico en el paquete de fuentes, aquí, y le voy a dar pegar con refactor. Aquí va a ser bien importante el refactor. Cuando lo copio en el mismo proyecto, casi da lo mismo que le ponga refactor o no. Casi. Pero acá cuando lo copio a otro proyecto, sí. Le voy a dar refactor y me dice, si se fijan que cuando copiamos en un mismo proyecto, me sugiere el mismo nombre con un 1 o con un 2 según. Y aquí, ¿por qué me deja el mismo nombre? Porque es el otro proyecto, ¿verdad? No están. Entonces, digo, está bien, quiero que se llame así triángulo, le doy refactor y entonces ya me copió, ya me integró la clase triángulo al otro proyecto. Ya hizo los ajustes necesarios el refactor para que se acoplara al proyecto. Y entonces ya me puedo ir al frame y ya no me marcó error. ¿Sí? Y entonces, aquí en la salida de datos, obviamente si yo ahorita le doy que me muestre el área y el perímetro, a ver aquí, ya no voy a mandar llamar un método área triángulo, sino que a través del objeto, ¿cómo se llama? ¿1? A través del objeto 1, aquí en la salida, le voy a poner 1 punto, y ya le pido, quiero que calcules el área. Y la pongas ahí ¿sí? Y luego acá, el perímetro también ya no le paso parámetros porque el objeto trae sus tres lados. Entonces aquí le pondríamos 1 punto calcular perímetro. ¿Sí? Y voy a cambiar el color de la etiqueta. ¿Se acuerdan que cambia del color al botón que hizo el cálculo? Bueno, entonces aquí el background. ¿También borra los datos que se le da? Sí, aquí no los borramos, pero sí, debería. Entonces aquí le pondríamos, no es JBoot funciones, ¿verdad? Es JBoot objeto. Para que sea consistente ahí, objeto. ¿Así? ¿No te deja? A ver. Chécale bien. No. ¿Qué no les deja? ¿Ya quiso? ¿Cuánto me va a dar así? A ver, sin ejecutar. ¿Cuánto me va a dar el área y perímetro? Vamos a ver. Ceros, ¿verdad? ¿Por qué me va a dar ceros? Vamos a poner aquí el ejemplo. Y luego, con funciones, me da eso. Con calcular, es lo mismo. Y con objeto, me da 0. Me da 0, ¿por qué razón? Porque el objeto no trae los valores de los lados.
se los pude haber asignado por el constructor, aquí, ¿verdad? Lado 1, lado 2 y lado 3. O lo puedo asignar por método set. Lo voy a hacer. Cuando le pones objeto, le pones que vale 0. Sí, porque creamos ¿con cuál constructor creamos el objeto? No, le va error el punto, pero no hace nada. ¿No hace nada o te marca error? O sea, no hace nada y abajo en la consola me pone. Te sale una excepción. Ahorita la checamos. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer a través de los métodos set, ¿sí? Puede ser a través del constructor, los 1.set lado 1 y le pongo el lado 1, ¿sí? Y luego ya 1.set lado 2 y le pongo el lado 2. 1.set lado 3 y le pongo el lado 3. Y ahí ya debe funcionar, ¿no? Creamos el objeto con el constructor por default, por lo tanto puso lado 1, lado 2 y lado 3 con 0, pero a través del método set ya le modificamos esos valores. Y ahora sí me debe dar, ¿no? A ver. Ejemplo, le voy a dar el objeto. Ahí están los resultados del objeto, ¿sí? Funciones, calcular. ¿Sigue saliendo lo mismo? Sí. Ahí voy. ¿Ya quiso? ¿Dónde marca error? Pues si está en la otra, sí se lo copié. No, es que lo tienes en otro paquete. El paquete del frame, o sea, mueve a este paquete. Ahí. Bueno, dile que sí, refactor. No te lo movió. A ver. ¿Lo pego otra vez? ¿Desde aquí? No, dale aquí. Es que tú tienes dos paquetes en lugar de uno. Entonces, ponle ahí, aquí, cortar. Y luego ahí, pegar con refactor, mover, ¿sí? Refactor. Ya. Sí. Muy bien. Hay que checar, jóvenes, hay que checar que tengamos en el mismo paquete la clase y el frame. De repente creamos aquí otro paquete. Siempre el NetBeans crea un paquete por default y ahí es donde trabajamos. Pero de repente nosotros creamos otro paquete y si están en diferentes paquetes no va a reconocer la clase. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Cómo? ¿Cómo debió haber salido? Bueno, aquí el ejemplo, mira, si le doy calcular y luego le doy objeto, lo volvió a calcular, pero le puso el color del ¿verdad? Pero sí lo volvió a calcular. Lo puede decir borrar, ejemplo, y lo vuelve a calcular. ¿Sí? Muy bien, entonces le seguimos mañana.